Y vamos a darle la palabra ahora a nuestro director general para África del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Raimundo Robredo, que es licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad de Oviedo. Ha tenido experiencia abundante en África, tanto desde el punto de vista del sector privado, porque fue becario ICEX en Lagos, y además fue representante de una empresa española basado en Ghana. Y desde luego amplia experiencia en el sector público como diplomático, que es desde hace ya bastantes años, y experiencia en el terreno. Ha estado a la embajada española en Pretoria, en Sudáfrica, en Dakar. Ha estado también trabajando, ha sido vocal asesor de políticas para el desarrollo en el ministerio, vocal asesor en presidencia del gobierno, responsable de África, y es director general para África desde el 2017 y el alma y el autor del Plan África 3. Raimundo, gracias por participar y la palabra es tuya. Gracias a ti, Antonio. Gracias de nuevo por invitarme y voy a poner el cronómetro para no excederme mucho en el tiempo. Por invitarme y por darme esta oportunidad de hablar a los que están escuchando. El otro día, supongo que algunos de ellos ya estaban conectados la semana pasada, cuando hablamos del impacto del COVID y de las perspectivas económicas que había en África. Hoy el club me ha pedido que haga una presentación un poco más general sobre la política exterior de España hacia África en unos 15 o 20 minutos, cosa que voy a intentar hacer. Bueno, empecemos por un hecho no controvertido, un hecho muy saliente, muy claro, que es el crecimiento demográfico de África. África es un continente, como se dice con frecuencia, África no es un país, es un continente donde conviven realidades muy distintas, países con realidades muy distintas y a veces dentro de un mismo país realidades muy distintas. Hay oportunidades, hay crecimiento, hay una clase media pujante, hay un avance de la democracia, que por cierto el COVID en todos esos frentes va a presentar un freno, pero esperemos que se supere pronto. Pero también hay un África cada vez más reducida, más confinada a ciertos casos y ciertos países, que todavía responde a la imagen tradicional, que es errónea, porque responde a una parte pequeñita de la realidad africana, pero que no es cero, es pequeña, pero no es cero, que es el África de conflictos, principalmente en tres zonas, G, Puerno y la República Centroafricana. Es la pobreza que subsiste, que sigue habiendo, unos 400 millones de pobres, un tercio de la población africana, y esas dos realidades de África pues luchan la una con la otra, ¿no? La razón por la que esto es relevante para España es que hasta ahora el África creciente y cada vez más democrática, cada vez más segura, iba en avance. Espero que ese avance continúe, pero la importancia creciente viene por un hecho que decía hace un minuto, que es no controvertido, que es el de que la población africana pasará de los 1.250 millones de habitantes aproximadamente ahora mismo a 2.500 en el 2050, mientras que la población europea va a decrecer desde los 600 algo, 700 actuales, a una cifra probablemente por debajo de 600. Esto significa que la pujanza demográfica de África nos va a afectar. Es un interés directo preparar la realidad de 2050, porque estas dos Áfricas que se enfrentan, nadie puede asegurar, es imposible asegurar que el África pujante y optimista que muchos señalan, apuntan y destacan, vaya a prevalecer en los próximos 30 años sobre la otra África, ¿no? Y si esa balanza, ese equilibrio cayera del lado negativo, nos afectaría muy directamente en materia de seguridad, en materia económica, en materia migratoria, en materia política, etc. Entonces, ¿qué hacemos o qué intentamos hacer desde hace unos años? Y, por supuesto, antes de que yo llegara, ha sido generoso Antonio atribuyéndome ser el alma del Plan África. Es un trabajo de equipo muy largo, que además empezó antes de que yo asumiera la dirección. Bueno, intentamos, en primer lugar, pasar de una política exterior que ha sido reactiva. A lo largo de la historia, España no ha prestado mucha atención a África subsahariana. Nuestros intereses, todos lo sabéis, están en Europa, en América, tanto Iberoamérica o América Latina, como el vínculo atlántico y sobre todo de seguridad desde la Segunda Guerra Mundial con Estados Unidos, y el Mediterráneo, el norte de África, digamos, con el que siempre hemos tenido unas relaciones importantes.
Empezamos a desplegar embajadas en África en los años 60, cuando la descolonización y la creación de la Organización de la Unidad Africana habla de que Canarias es un territorio a descolonizar, y entonces el régimen del general Franco, por aquel entonces, el ministro Castilla, abre embajadas en muchos países africanos para hacer el contrarrelato de que no, Canarias no, y de hecho se acelera la descolonización por aquel entonces de la colonia que sí era una colonia española, que era Guinea Ecuatorial. Es decir, reaccionamos a lo que se percibe como una amenaza. Volvemos a reaccionar con la apertura de una serie de embajadas en África Occidental cuando se produce la crisis migratoria en 2006. Volvemos a reaccionar cuando se despliegan casi 1000 efectivos en las costas de África, en el Sahel, en el Cuerno, etcétera, a las amenazas de seguridad que supuso el conflicto del Sahel y el conflicto de Somalia, amenaza para el tráfico en el Índico y para los buques pesqueros españoles. Es decir, es una política exterior que presta atención a África únicamente cuando a África le genera un problema. Esto nos ha funcionado razonablemente bien porque, bueno, la crisis migratoria del 2006 se solucionó, la amenaza política sobre las Islas Canarias se solucionó, se está solucionando Somalia, el Sahel probablemente nos lleve algo más de tiempo, pero es una política exitosa en cuanto a que consigue los objetivos que se plantea, pero quizás no sea lo bastante ambiciosa en el sentido de que hay que ser un poco más prospectivo, ir un poco más a largo plazo e incorporar, pasar de ser reactivo a proactivo y pasar, en la medida de lo posible, de contemplar únicamente las amenazas a pasar a contemplar también las oportunidades. Muchos de los que están conectados a este webinario no necesitan que yo explique las oportunidades económicas que hay en África. Hay muchas oportunidades en África, hay países africanos que son perfectamente estables, algunos son democracias desde antes de que lo fuera España, pero es cierto que no es la percepción que tenemos y no necesariamente los instrumentos que tenemos están orientados a promocionar la presencia de las empresas en África o, en general, a tener una visión de África como un continente de oportunidad. Eso está cambiando, ha cambiado en los últimos 4 o 5 años y, por tanto, el Plan África, que es el que incorpora este diseño de política exterior, lo único que hace es tratar de acelerar un proceso que ya se está dando. Lo hace definiendo 10 países prioritarios, 3 particularmente prioritarios, países que se llaman ancla, que son Sudáfrica, Etiopía y Nigeria. Desde el punto de vista de política exterior se eligen estos 3 países porque son los países que pueden realmente transformar sus respectivas regiones. Junto a estos 3 hay otros 7 prioritarios, por orden desde la costa oeste son Senegal, Ghana, Costa de Marfil, Kenia, Tanzania, Angola y Mozambique. Se eligen todos esos porque son países de gran crecimiento económico, de países en paz y estables que contribuyen a la paz, con sistemas democráticos abiertos, sistemas políticos abiertos. En algún caso estamos viendo algún retroceso, pero en su mayor parte son sistemas democráticos estables. Pero de estos 10 destacaba hace un minuto a Sudáfrica, Etiopía y a Nigeria, porque, bueno, todo el mundo puede entender que Ghana o Senegal son magníficos países donde tenemos muy buena presencia, son democracias estables que crecen económicamente a gran velocidad, pero la capacidad de Ghana o de Senegal de transformar África Occidental es muy limitada, por desgracia. Sin embargo, Nigeria sí tiene la capacidad de transformar África Occidental, sí es una locomotora económica, sí es un país que puede tener un peso político y una influencia muy grande, que puede desplegar tropas en misiones de paz, y eso es lo que hace ahora mismo, por ejemplo, Sudáfrica en el sur de África y Etiopía cada vez más en el Cuerno de África. Esta es una visión que cambia un poquito desde las otras visiones de política exterior que hasta cierto punto negaban la capacidad de agencia a los países africanos. Nosotros no pretendemos ahora ser los agentes del cambio, sino más bien impulsar a los que realmente pueden ser agentes del cambio, que son estos países, ¿no? Los propios africanos tienen interés en cambiar la realidad africana y nuestra misión es acompañarla siempre y cuando coincida con nuestros intereses, porque la política exterior evidentemente responde a los intereses de los españoles. Así debe de ser, evidentemente. Esto no significa que no podamos colaborar. ¿A qué me refiero? El Plan África, la estrategia, el marco estratégico de la política exterior, identifica 4 ejes prioritarios, como identifica estos 10 países, también identifica 4 ejes prioritarios, que son la promoción de la paz y seguridad, donde estamos haciendo un esfuerzo muy grande, más de lo que la gente normalmente piensa, yo creo. Impulsar el crecimiento económico y el crecimiento generador de empleo, principalmente a través del refuerzo principalmente de los marcos normativos en los países africanos,
tratar de firmar acuerdos de promoción y protección recíproca de inversiones, convenios de doble imposición, eso es bastante difícil, pero bueno, también intentamos mejorar el clima de negocios y apoyar en el marco de la Unión Europea que el dinero abundante, los fondos no escasos de la Unión Europea se dediquen sobre todo a este tipo de cuestiones, lo cual enlaza con el tercer eje, que es el de refuerzo institucional, ¿no? Refuerzo de las instituciones africanas, empezando por la democracia y la protección de los derechos humanos, pero esto abarca también el entorno normativo, la capacidad de que los tribunales sean independientes, de que haya seguridad jurídica, porque todo ello también contribuye a la paz y a la seguridad, también contribuye a la estabilidad política y también contribuye al crecimiento económico y la generación de empleo. El cuarto y último eje es el de una movilidad ordenada, como no podía ser de otro modo, dado las relaciones y la importancia que tiene o el impacto que tiene la migración desde África subsahariana en unos pocos países de la Unión Europea, sobre todo, y entre ellos en España, muy destacadamente, ¿no? Antes hablaba de definir nuestros propios intereses. Bueno, la dificultad mayor que uno encuentra a la hora de definir o de tratar de implementar y diseñar una política exterior es precisamente esta. He dado 4 ejes, que son paz y seguridad, crecimiento, instituciones y movilidad. Los intereses de España y los intereses de los africanos no siempre están alineados. Es decir, en paz y seguridad lo están perfectamente. A España le interesa un Sahel en paz, un Cuerno de África en paz, estable, pacífico, sin conflictos, y al Sahel, a Mali, a Burkina, a Somalia, a Etiopía, también les interesa esas mismas cosas, ¿no? Un Cuerno de África en paz, un Sahel en paz. Nuestros intereses están perfectamente alineados en eso. No significa que siempre sea fácil, pero desde luego que vamos a encontrar formas de trabajar juntos. En cuanto a crecimiento económico inclusivo, generador de empleo, nuestros intereses están perfectamente alineados. Quizás nosotros tengamos un interés que va un poco más allá del que a veces tienen los propios africanos en fomentar, por ejemplo, la integración comercial africana, la apertura a la inversión extranjera, eliminar las barreras técnicas, eliminar barreras comerciales, crear marcos que inviten a la inversión desde España y desde Europa en general, pero en general también estamos perfectamente alineados. Es evidente que no tenemos, ellos quieren crecimiento e inversión y nosotros queremos crecimiento e inversión. No hay grandes discrepancias. La cosa empieza a ponerse más complicada con el tercer eje, el tercer objetivo, el de refuerzo de las instituciones, la democracia y los derechos humanos. Con países como los que he dicho antes, con países como Senegal o con Ghana, no hay el menor problema y aquí también hay un alineamiento muy amplio. Quizás no total, porque es difícil compartir totalmente los principios y valores de la Unión Europea en cuanto a defensa de la democracia y los derechos humanos, más que nada porque somos la región más avanzada en esta materia del planeta Tierra, con lo cual esto es una realidad difícil de contestar, digamos, junto con otros países occidentales, pero principalmente la Unión Europea destaca precisamente por eso, ¿no? Pero el alineamiento con Ghana o con Senegal o con otros países de este tipo, con Sudáfrica, por ejemplo, es muy grande. No va a ser el caso con otros países donde todavía subsisten regímenes autocráticos y donde hay derechos que no se reconocen a la población y donde hay violaciones de los derechos humanos. Y aquí, evidentemente, nuestros intereses no coinciden con los de estos países. Por razones que todos entenderéis, no voy a dar nombres, pero imaginemos una república de Azania, como en la novela de Bilbao, en la que haya un dictador que mete a la oposición en prisión. Bueno, pues los intereses de este dictador respecto de su propio régimen político y los intereses de España divergen radicalmente. Y ahí es donde la política exterior tiene que intentar combinar incentivos positivos y negativos para transformar esa realidad en la medida de nuestras posibilidades, que por desgracia, esto también aprovecho esta conversación para inyectar un poco de realismo. Hay veces que se nos pide que hagamos cosas que francamente son imposibles. La única forma de transformar un régimen autocrático en un régimen democrático abierto es con mucha paciencia y muchos incentivos positivos y negativos. Hay otra forma, que es lo que los americanos llamaban, o se llama en inglés, regime change, que es algo que España no hace y bien está que no lo haga porque suele acabar muy mal. Por último,
el último eje, que es el de movilidad ordenada, es un eje donde parece que nuestros intereses no están alineados en absoluto, donde parece que a los países africanos les interesa o les puede interesar, a los gobernantes por lo menos, permitir que la población migre hacia Europa o hacia Estados Unidos o hacia los países del Golfo o a China, también lo hacen, porque así obtienen, bueno, cierta presencia afuera, cierta influencia en otros gobiernos y además les envían remesas y además alivian la presión de una juventud contestataria, emprendedora, inquieta, ¿no? A la que permite salir. Reprimir esa salida o evitar esa salida no es algo que parezca automáticamente en el interés de los países africanos. Pero yo creo que incluso en el tema de movilidad hay factores para la cooperación y la colaboración. Uno de ellos es que la migración en África, 4 de cada 5 migrantes, un poquito más del 80% de la migración africana es intraafricana, es decir, migran a otros países. Y aunque no es algo que comentemos con mucha frecuencia o que se vea con mucha frecuencia desde Europa, hay países africanos que reciben más migración que toda la Unión Europea junta, por ejemplo Sudáfrica. Sudáfrica recibe todos los años más migrantes que toda la Unión Europea junta. Es evidente que existe un interés compartido en una gestión ordenada de la movilidad, una movilidad que sea productiva, que sea legal en la medida de lo posible, que tenga cauces de seguridad que impidan las mafias, etc. En eso compartimos intereses. Entonces, la política exterior o la dificultad de la política exterior es lograr avanzar tus intereses en la medida en la que, en la mayor medida posible, y eso va a ser relativamente fácil cuando coinciden con los de la contraparte y se vuelve más complicado cuanto más divergen de esos intereses. Evidentemente, toda estrategia, todo intento de avanzar estos intereses nacionales de los que hablaba, de hacer política exterior, en una palabra, necesita apoyarse en medios, que es algo que se pregunta con mucha frecuencia respecto al Plan África. ¿Qué presupuesto tiene? El Plan África tiene un pequeño presupuesto, hay un presupuesto anual que estamos utilizando, pero la realidad es que no es un presupuesto específico enorme que nos permita hacer todas estas cosas. Pero que no haya ese presupuesto enorme no significa que no haya medios. Hay medios, hay muchos medios. La sociedad española tiene muchos medios para transformar la realidad africana o contribuir a la transformación de la realidad africana. Entonces lo que pretendemos es tratar de movilizarlos de la mejor forma posible. Para ello se crean dos mecanismos de coordinación y de movilización de esos medios, que son la Comisión Interministerial para África, que lo que pretende es coordinar a la administración, porque en África, en el pasado, África subsahariana principalmente estoy hablando, hasta hace 20 o 30 años solo estábamos el Ministerio de Asuntos Exteriores y el Ministerio de Comercio, en sus distintas mutaciones en el nombre en ambos casos. El resto pues no estaban, básicamente no estaban. Cuando se empieza a hacer cada vez más cooperación al desarrollo con África, pasando desde América hasta África, entra ECID, entra la cooperación, las ONGs, pero todo eso también está encuadrado en exteriores. Pero desde la crisis migratoria hay una presencia mucho más grande del Ministerio de Interior y desde la crisis del Sahel una presencia mucho más grande del Ministerio de Defensa y cada vez más presencia de otros ministerios. Está universidades, cultura, está, en fin, agricultura, en fin, otros ministerios. Esto ya no es una región en la que podamos actuar coordinándonos entre dos. Por eso se crea esta comisión interministerial que lo que pretende es hacer que el despliegue de recursos que hacemos, que hace el gobierno en sus distintos departamentos, se haga de forma cohesionada, coherente y orientada a estos fines de los que he hablado antes. En paralelo se crea la Mesa África, que es un canal de interacción con la sociedad civil, porque cuando he hablado de los recursos de España también hay que hablar de los recursos de la sociedad española en su conjunto, desde ayuntamientos y comunidades autónomas, empresas, las ONGs, las fundaciones, el impacto de nuestra cultura, de nuestro idioma, por ejemplo, el Barça y el Madrid, que como sabéis muchos tienen un gran tirón en toda África, que son recursos, a fin de cuentas, que son recursos que impactan en tu imagen y en tu capacidad de movilizar la atención de las contrapartes africanas, ¿no? Para eso se hace o estamos haciendo un trabajo de canalización de la comunicación, crear un instrumento estable que permita la comunicación entre la sociedad civil y la administración, no solamente cuando se consulta para redactar el Plan África, sino de forma continua. Esto es la Mesa África,
En la Mesa África hay 3 grupos de trabajo, uno para las organizaciones dedicadas al desarrollo, ONGs, fundaciones, etcétera, otro para las empresas y el mundo empresarial, en el que está el Club de Exportadores, está la COE, está la Cámara de España y, por tanto, están todos los asociados de los 3 grupos que acabo de mencionar. Y un tercer grupo de trabajo más académico con los think tanks, las universidades, el Instituto Cervantes y el mundo de la cultura. Esta mesa debería de ser, nosotros evidentemente no aspiramos ni podemos aspirar a coordinar a la sociedad civil, pero sí creemos que es útil que haya un canal de comunicación en el que estos elementos de la sociedad civil, y en concreto, ya que estamos hablando en el marco del Club de Exportadores, las empresas, puedan canalizar hacia la sociedad, hacia la administración española sus necesidades, los obstáculos que encuentran, qué necesitan. Hemos hablado largo y tendido del obstáculo que supone las limitaciones que imponen las leyes de deuda, la ley de deuda de 2006, a raíz de la iniciativa HIPIC en su día. Hemos hablado de cómo limita esto el despliegue de algunos instrumentos del Estado, CESTE, COFIDES, etcétera. Hemos hablado también de APRIS y de convenios de doble imposición, en fin, no quiero extenderme demasiado en los ejemplos concretos porque estábamos hablando en un marco más general, pero ese es el mecanismo por el cual las empresas tenéis una capacidad o un canal para comunicarle a la administración qué es lo que necesitáis, porque la administración evidentemente está para serviros. La política exterior defiende los intereses de España porque son los españoles los que pagan esa política exterior y la administración está para ayudar y acompañar a las empresas porque son las empresas las que pagan el trabajo de la administración, somos vuestros asalariados. Esto es fácil de olvidar, pero es una realidad no discutible. Y por último, ahora estamos haciendo una cosa, con esto acabo ya, nos recordasteis en algunos momentos de las reuniones del Plan África que le faltaban aspectos concretos y esto es así, es verdad, porque es una estrategia a largo plazo, abierta, sin un periodo determinado, entonces no contiene acciones concretas porque no era su objetivo. Pero hemos entendido que efectivamente sería bueno crear un catálogo de acciones concretas que está llevando a cabo toda la administración y darles un calendario y darles un seguimiento, y eso va a ser el programa de acción que espero que publiquemos en breve y que yo creo que va a sorprender a bastantes porque es sencillamente un catálogo de todo lo que hacen todos los ministerios y todo lo que hacen y pretenden hacer todos los ministerios de la administración española en África y realmente hacemos mucho más de lo que la gente cree. Es realmente llamativo la cantidad de cosas que hace defensa, interior, por supuesto, exteriores, comercio, economía y otros ministerios. Bueno, he hecho una descripción, voy a ir acabando ya, que puede parecer quizás excesivamente optimista, ¿no? ¿Crees, alguno se preguntará, ¿cree este señor que nos habla que realmente España puede transformar África? Bueno, pues no, España no va a transformar África, pero quiero terminar con un ejemplo o un paralelismo. Cuando en los años 80 América Latina tenía más dictaduras, más narcoguerrillas, más autócratas marxistas y dictaduras militares, más pobreza relativa según el PNUD, tenía una carencia total de infraestructuras, conflictos civiles abiertos, tenía mucho más de todo esto América Latina en los años 80 que África hoy. En África hoy hay 3 conflictos bastante circunscritos, uno de ellos se está extendiendo, por desgracia, que es el del Sahel. Los otros 2 están en vías de contención. El Congo ha celebrado sus primeras elecciones democráticas desde la independencia. En fin, hay realmente muchos motivos para ver que África hoy es mucho más estable y más abierta que la América Latina de los años 80. España entró en América Latina en los años 80 y lo hizo empujada por una serie de factores. Las empresas fuisteis uno de ellos. Supongo que la perspectiva de la entrada en la Unión Europea en el mercado común europeo llevó a muchas empresas a pensar que necesitaban ganar volumen, porque si no ganaban volumen serían compradas, engullidas por las grandes multinacionales europeas y la forma más rápida de ganar volumen era comprar empresas latinoamericanas que por aquel entonces estaban en quiebra o al borde de la quiebra.
Eso se fue acompañando de una política exterior también, con misiones de paz, sobre todo en Centroamérica, participando en los grupos de diálogo político, acompañando esa presencia. Se crea la SEGIP, se establece un diálogo estable y permanente con los países latinoamericanos, y hoy en día en lo que eso ha resultado es que España es un país mucho más fuerte y mucho más sólido por esa presencia que tiene en América Latina. Pero es que esa presencia ha creado su propia realidad. Es decir, el hecho de que hiciéramos eso coadyuvó o acompañó, ayudó. España no puede atribuirse la transformación de América Latina, pero sin duda sí podemos reclamar el haber jugado un papel muy significativo en que América Latina sea lo que es hoy, una región estable y democrática por lo general, con un crecimiento económico sólido por lo general, y en el que ya no hay conflictos interestatales abiertos y donde las empresas españolas están cada vez más cómodas. Soy consciente de que hay dificultades, pero es una realidad muy distinta de la que había en los años 80. Transformando, traspasando, trasladando eso a África, soy consciente de que la cercanía lingüística y cultural con América Latina, o que tenemos con América Latina, no la tenemos con África. Soy consciente de que la dificultad en África por ese lado es mucho mayor. Pero también creo que la sociedad española de hoy es mucho más potente que la de los años 80. Nuestras empresas no son las de los años 80, nuestra sociedad no es la de los años 80. Nuestra capacidad de proyectarnos al exterior no es la de los años 80. Y nuestra propia administración, los ministerios, el Ministerio de Defensa, el de Exteriores, el de Interior, el de Comercio, el de Economía, no son los de los años 80. España es hoy un actor que puede jugar un papel mucho más significativo en África de lo que hasta ahora hemos jugado y que podría parecerse bastante al que hemos jugado en América Latina. Y si acabamos al cabo de empecé con la proyección hasta el 2050 de doblar la población, si para el año 2050 una África de 2.500 millones de habitantes es una África estable y próspera, en la que España tiene una presencia comparable, quizás no tanta, pero al menos sí comparable, o mucho mayor de la actual, comparable con la de América Latina, la propia España y los ciudadanos españoles tendremos un país más potente, más fuerte, mejor anclado, más estable. La crisis de 2008-2010, el IBEX 35 sobrevivió gracias a su presencia en América Latina. De no haber sido por esa capacidad de generar beneficios en los otros mercados, muchas empresas, grandes empresas españolas, habrían quebrado. Una mesa con dos patas, la pata europea y la pata americana, pues no es del todo estable, pero con tres sí. Por eso creo que, si me aceptáis el símil o la metáfora, nos falta una pata africana. Hemos intentado una pata asiática, pero Asia, cuando nos volcamos en Asia, era quizás un poco demasiado tarde. Ya el crecimiento de China había sido muy patente y había una presencia de todos los actores. Llegamos tarde a la fiesta. Estábamos comprando una acción cuando ya estaba cara. África es una acción que todavía está barata. África es un continente de oportunidades donde todavía podemos entrar, y si lo hacemos, yo espero que dentro de 30 o 40 años los dividendos sean muy considerables. Gracias a todos, espero no haberme extendido demasiado en la exposición. Gracias, Raimundo, por tu intervención, como siempre, muy ilustrativa y muy práctica. Quería mencionar 5 cosas rápidamente. La primera, el Plan África, que efectivamente nos lo has explicado en pocas palabras, pero muy claramente, ¿no? Los ejes, los países, las dificultades, los challenges, ¿no?, a los que nos enfrentamos, ¿no? Y ese programa de acción, ¿no?, que vais a presentar en breve, que estamos deseosos de recibirlo, de verlo, y que, como siempre, pues nos ofrecemos a colaborar y a dar ideas en la medida en que podamos, ¿no? Y los mecanismos, ¿no?, que tiene el Plan África, la Comisión Interministerial, que pensamos que es muy importante, así como la Mesa África, en la que nos invitasteis a participar, y estamos orgullosos y encantados de hacerlo, ¿no? Sí quería resaltar que el diálogo que hemos tenido siempre con el Ministerio de Asuntos Exteriores y en particular con tu dirección general, siempre ha sido muy fluido. Y lo que sí podemos decir es que sentimos que nos habéis escuchado.
que habéis tomado nota de muchas cosas que planteábamos, de necesidades, de problemas, de políticas, en fin, no nos habéis hecho caso en todo, también es cierto, pero vamos, no se puede esperar todo. Pero vamos, sí encontramos un interlocutor dialogante que escucha, en fin. Y lo último, ya por esto, creo que es importante que nos hayas explicado por qué África es estratégico para España, que es lo que hiciste al principio de tu intervención, lo cual son muy buenas noticias, porque si es estratégico África para España, que lo es, lo que significa es que estas políticas y todas estas cosas que estamos haciendo para aumentar nuestra presencia en África son permanentes, no son políticas de corto plazo. Raimundo, gracias de nuevo por participar y por la exposición que has hecho y por clausurar ya esta jornada. Agradecer a los participantes que os habéis unido. La verdad es que se ve que hay interés de las empresas por África porque ha habido casi 100 personas conectadas en este webinario. Agradecer también a los demás participantes, a los demás ponentes, al embajador de Mozambique en España, por supuesto, al profesor Mella, a las empresas que han participado en el panel, a FOCE y bueno, un poco a todos. Esta actividad de la presentación de este estudio, de esta monografía, se enmarca en un programa que ha desarrollado el Club de Exportadores con el apoyo del Ministerio de Asuntos Exteriores, en donde hemos hecho, además de este estudio, hemos realizado varios seminarios, presentaciones, paneles y una de las actividades que hemos hecho es diseñar conjuntamente con Iberglobal un curso online de negocios con África. De nuevo, gracias a todos, especialmente al director general y al embajador de Mozambique en España y a todos los participantes en este seminario. Gracias de nuevo.